Estamos hoy junto a Joan Prat Perrota, periodista, escritor, crítico de cine y estudiante de psicología. Hoy viene a hablarnos del tema del autismo en adulto, desde su experiencia y los estudios que está realizando para descubrir cada vez más esta condición tan hermosa que Dios nos ha puesto para que descubramos cosas nuevas y cambiemos muchas formas de ser. Bienvenido, Joan, a este programa Entre Periodistas. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí con ustedes en tan buena compañía. Mira, y ella ha hablado del autismo, entonces ¿y qué es el autismo? Mucha gente se preguntará, ¿qué es eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, qué interesante, nos gustaría conocerla. Bueno, el autismo es una condición neurológica que afecta el desarrollo del cerebro y se nota en la forma, afecta la forma en que la persona se comunica, se expresa, la forma que socializa. Entonces también viene con otras características, por ejemplo, viene con ciertas sensibilidades fisiológicas, también viene con un tema de regulación de emociones. Entonces el tema del autismo es que cada condición, cada persona con esa condición es diferente la una a la otra, porque la intensidad, el nivel de los, digamos que los síntomas, no me gusta usar esa palabra porque suena como una enfermedad. Sí, no las demostraciones, digamos, exacto, la forma que se manifiesta la condición. ¿Y cómo uno, qué te digo, cómo uno siente que entonces ese es una expresión, digamos, un efecto en el caso particular de la gente? Identificarlo, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo llegas a identificarlo? Bueno, eso yo, en mi caso, yo siempre sospeché que había algo raro, que había algo que no estaba... Pero desde chiquito tú te sentías... Siempre me sentía diferente tenía una situación para comunicarme, no me comunicaba muy bien. No lo hacía de una forma que parecía que necesitaba que me llevaran a un profesional. Sí, que no era de sentir inquietud y atención. ¿Qué le pasa? Que no hablabas, no... Sí, yo hablaba, tenía un amigo imaginario, así que hablaba mucho. No me digas. Sí, pero... pero es interesante. Sí, no, pero la forma en que yo regulaba, por ejemplo, las emociones, habían algunos temas sensoriales que yo no sabía cómo expresárselo a los adultos. Sí, a tu padre. Y tenía que ingeniármelas para sobrellevarlas. Okay. Y entonces, en ese entonces, ¿qué uno va a pensar? Que este niño que le molesta ciertos olores. Sí, porque tú no identificas nada, nadie identifica nada, ninguna... Se tenía poca información. Se tenía poca información. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, digamos que en los medios de entretenimiento, en los medios de comunicación, ¿cuáles eran los ejemplos que teníamos de autismo? Esta película de Dustin Hoffman, sí. Rain Man, que era un caso severo de autismo y que él exageró para interpretar el papel, que está basado en un hecho real y él lo exageró para darle cierto sabor al papel. Sí. Y el otro ejemplo que yo tenía era de un niño autista en una película que era autista y aprendió a volar. Entonces, era ser autista, ser Peter Pan. Y cuando tú veías, Joan, por ejemplo, el niño autista en la película, ¿te parecía que estaba en alguna medida identificado con él o que cosas se asemejaban a tus maneras de comportamiento y todo eso o no? No, porque ese era un caso extremo. Ese era un caso que no tenía forma de comunicarse con nadie, estaba completamente cerrado en sí mismo, no tenía forma de expresar emociones, no hablaba. Ese era un caso muy extremo y también exagerado para la televisión. Hay casos así en la vida real, pero para la televisión todo se exagera, todo hay que cambiarlo para contar una historia. Pero yo con el tiempo, en la forma que me manejaba, que interactuaba con las personas... En tus rutinas. En mi rutina, al principio, por mucho tiempo, yo tenía una dificultad para mirar a las personas a los ojos y yo no lo sabía, porque para mí eso era algo normal. Sí, porque está todo el tema que... Sí, porque está todo el tema que cuando uno nace de cierta forma, la forma de uno ser es normal, es natural. Uno no se imagina que las otras personas... te ven diferente. O que experimentan el mundo, perciben el mundo de una manera diferente a la mía. Sí. Entonces uno piensa que la forma que uno está percibiendo el mundo es la que todo el mundo la percibe, hasta que uno empieza a preguntar y a hablar y pero ¿por qué yo siento esto y esta persona no? Y viceversa, porque ahí viene el equilibrio, Joan. O sea, la gente a modo general entiende que el autista o la persona con una condición que se le ha llamado ahora mismo especial es el diferente, pero fíjate cómo tú siendo autista veías
a la otra persona diferente. Es lo que pasa con el oyente y el sordo, que el sordo ve al oyente haciendo señas y dice, pero que ¿por qué me hace musaraña, por ejemplo? Y el oyente dice, pero este sordo, ¿por qué hace gestos? O sea, hay un equiparativo ahí, o sea, tú me ves diferente, yo te veo diferente, y de ahí es que sale la palabra ser diferente y ser especial. Si nos ponemos a ver, ambos somos diferentes, o sea, no hay uno por encima del otro, no hay uno que es más que otro ni menos que otro, somos diferentes, yo soy rojo, tú eres azul. En esa lucha que se está en el autismo, que se está procurando eso, ¿tú crees que se logre, o sea, que la sociedad pueda entender que no somos más ni menos, sino que somos iguales? Bueno, eso yo creo que solo el tiempo lo dirá, porque hay todo un tema en cuanto a concientización sobre el autismo. Porque, por ejemplo, hay muchos casos de autistas. Hay una situación, un comportamiento que se llama masking. Es como una táctica de supervivencia que tienen los autistas, que a veces lo hacen de manera subconsciente y a veces lo hacen de una manera consciente. Yo también lo hacía y no me di cuenta hasta que me enteré de ese término. Que es una manera del autista de fijarse en las otras personas. Cómo actúan y tratar de imitarlos. Como crear un guión de cómo actuar ante ciertas situaciones para no sobresalir como el diferente, para que no le llamen la atención a uno, para que no le den un boche, para que no le hagan bullying. Para que no digan, ¿y este tipo de dónde salió? Exacto. Cuando sale a veces con expresiones diferentes a las de los demás. Exacto. El problema es cuando uno se ve en situaciones nuevas fuera de ese guión. Ay, esto no lo puedo decir aquí. Y uno va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, está el masking. El problema del masking es que es un acto que desgasta a la persona. Y te presiona, me imagino. Sí, porque eso... O sea, te presiona a estar como en unos planos en que forzosamente. Hay que estar complaciendo a los demás. Exacto. Hay que estar alerta. De apariencia y eso. No está cómodo en sus aguas. Exacto, porque primero uno tiene que suprimir quién es de verdad, su reacción natural, y tratar de imitar a los otros. Entonces uno está en un estado constante de alerta, de estar en un nivel de concentración que a veces ya llega un punto que uno lo hace de una manera natural, pero sigue siendo una forma que cosa desgasta a la persona. Eso desgasta, lleva a lo que se llama, por ejemplo, puede llevar al el burnout en el autismo. Eso es cuando uno llega a un punto que está casi en depresión, que está desgastado físicamente, que no da para más, no puede pensar, está así cansado, se puede manifestar diferente dependiendo del caso, dependiendo de qué tan desgastado está la persona. Dime una cosa, Joan, en el caso tuyo, por ejemplo, o sea, ya tú nos dijiste que, bueno, desde niño comenzaba a notar que tú actuabas de una forma, otros actuaban de otra manera. ¿Podríamos identificar cuáles eran esas cosas que tú hacías que no eran, digamos, que no estaban haciendo los otros normalmente? Bueno, por ejemplo... no para irnos a los parámetros normal cuando describen nada, sino tu propia experiencia. Exacto, porque también tengo que resaltar otra vez que cada caso es diferente. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia, pero otra persona que también está en el espectro autista puede decir, no, a mí me pasó de tal forma. De otra manera. Pero, por ejemplo, yo tenía problemas para hacer amistades, yo pasaba mucho tiempo solo, yo a veces hablaba solo. ¿Y te gustaba estar así? Me gustaba, bueno, no me molestaba, pero me molestaba cuando alguien me llamaba la atención por eso, porque me daba a entender que eso estaba mal. Ok. Entonces, pero en mi estado natural, si me dejaban... ¿Te sentías conforme? Yo tranquilo, a veces, o viendo televisión. Yo aprendí a hablar inglés viendo televisión. No me digas. Sí. Porque yo veía tanta televisión. Bueno, sí, entonces aquí con tantos canales y programas en inglés, pues no solamente los muñequitos, sino todas las... Aunque en mi caso, yo estoy hablando de los tiempos cuando llegó el telecable por primera vez al país. Que antes de eso eran los Picapiedras. Cállate. Y Popeye en blanco y negro. Y cuando llegó ese telecable, tengo que aprender a hablar inglés para entender qué es lo que están diciendo. Una necesidad. Imagínate que te sirvió después, como que mucha gente tal vez no lo sepa, pero Joan es un técnico que maneja bien la radio y la televisión, o sea... escribe muy bien. Es periodista, escritor y cosas, pero o sea, por eso es que te hago esas preguntas, o sea, ¿cómo tú fuiste experimentando esas particularidades? Pero fíjese, ¿por qué la mente humana es tan extraña? Y digamos que
fantástica y sorprendente porque yo tengo problemas de interacción social. Yo tengo miedo escénico, tengo ansiedad social. Pero hay ¿verdad? mucha gente que lo tiene también. Sí, Exacto. pero no es lo mismo que una persona lo tenga, que un autista lo tenga, porque un filtro es diferente y la intensidad es diferente. Ah, ya entendí. Por eso ahí está el detalle. Pero entonces yo también tengo problemas de retener algunas informaciones. Okay. Eso también me afecta porque yo también tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces para leer me cuesta mucho, para escribir me cuesta mucho, pero que ha sido mi vida profesional. Todo lo que tiene que ver con escribir, con hablar con personas. Pero a ver, ahora mismo, Perfecto. Pero ahora mismo estamos hablando de muchas cosas y estamos recordando o sea, Exacto, pero Ajá. digamos que ese martirio, esa experiencia, lo que me dio fue las herramientas. No que me cambió, no que ya yo no tengo esos problemas, pero me dio las herramientas para yo elaborar estrategias para manejar esas situaciones. te dieron, escúchame, güey, te dieron los chips. Exacto. Los chips. Los cheat codes. Exacto. Entonces digo yo, bueno, como Joan, si, o sea, admite que desde el principio tenía estos, a veces problemas para la retención de información. Todavía. Bueno, pero está bien. Entonces, ¿cómo tú te blindas? ¿Cómo tú te defiendes para que eso no sea un déficit tan pronunciado? Meter la pata mucho, cometer muchos errores todavía. Por Para ejemplo, aprender ahí. a nivel académico, yo en el colegio, yo era un mal estudiante. Solo me iba bien cuando yo a veces iba a clases particulares, porque habían inquietudes que yo no podía hacer En el público en el mayor. público, pero con una persona de tú a tú era más fácil. Pero en el colegio me fue fatal, especialmente todo lo que era matemática, física, todo lo que tenía que ver con números. Llegó a un cálculo. punto que mi mente se va en blanco. Pero yo llego a la universidad, que es una estructura más flexible, Sí. y ahí yo me hago amigo de ciertas personas que al hacer grupos con ellos, hacer tareas con ellos, yo aprendo como una rutina que me complementa mi forma de estudiar. Entonces, ahí fue que yo aprendí a ser mejor estudiante. Todavía tengo problemas reteniendo información, tengo problemas para seguir ciertas instrucciones, necesito a veces asistencia, pero por lo menos soy más consciente de lo que necesito y de lo que necesito hacer para lograr ciertos cometidos. Sí. Entonces, eso fue en la universidad. A nivel profesional, la escritura, que entonces yo soy escritor, qué irónico, Claro, pero la no. escritura Sí. yo todavía tengo muchos problemas porque a nivel de concentración, de cosas que son, porque yo necesito, la información es más fácil de asimilar para mí cuando es visual. Cuando son conceptos muy aéreos, o por ejemplo los tiempos verbales, O sea, eso tú para estás- mí eso es místico. Pues Sí, estás- es una tú estás- cosa, ¿no? Por eso para mí es más fácil recordarme lo que yo leí en una novela gráfica hace 20 años que lo que yo leí en un libro hace una semana. Sí. Oh. Porque Entonces, guarda en su pero memoria qué la interesante. imagen. Y el contexto. Ahora, Son formas diferentes. oye, eso me lleva a una pregunta, Joan. Digo, tengo otra pregunta más para No, ti. todo lo que quieran. O sea, fíjate que ahora mismo, con el uso intensivo de estos aparatos de los móviles, que te llevan a un mundo de mucha información, te llegan las noticias y todo eso, y también con el auxilio de la inteligencia artificial, mucha gente, sobre todo los viejos como nosotros, siempre tenemos las preocupaciones de si esta nueva generación no va a tener su cerebro bien, digamos, Preparado. activado y ejercitado. O sea, para pensar, ver las cosas y entender y procesarlas. Y que tal vez el uso recurrente de estas cosas no permitan un alto nivel cognitivo. Fíjate, como tú te recordaste de las imágenes, y como mucha gente me dice, bueno, si yo leo un libro, retengo más porque que si lo hago por vía digital. Eso me he topado con mucha gente que me lo dice. O sea que... Bueno, yo no he llegado a ese nivel en los estudios de psicología, pero yo así adivinando, yo creo que, me imagino que hace 50 o 60 años, habían personas de la edad de nosotros Sí, de ahora sí, que, sí. que decían, no, que esta gente, estos muchachos de ahora, o tienen su carro, que tienen techo, Temprano. que tienen esto, que tienen lo otro, ¿cómo se van a hacer? Yo creo que la sociedad va a estar siempre está en un cambio constante, siempre se está desarrollando, nosotros seguimos cambiando, seguimos evolucionando y quizás la forma, como pasa ahora con lo neurodiverso y lo neurotípico, las personas, por ejemplo,
que tienen una condición neurodiversa como la autista y las personas neurotípicas, que son personas que no tienen condiciones. Cada uno tiene su forma de procesar información, cada uno tiene su camino para llegar al punto. Entonces me imagino que así será a nivel de la sociedad y la tecnología, que las cosas que nosotros hacemos ahora, ellos buscarán su forma de hacerla cuando llegue el momento. Una pregunta. Todas las que quieras, dale. Antes de que se me olvide. Que se le vaya, porque él se le va también. Bien, entonces, yo estoy conectando todo lo que me dice Joan con... Entonces, fíjate, Joan demuestra que lo visual es importante. O sea, el lenguaje visual te da mucha información y mucha comprensión. Muy bien, ahora una pregunta de oro. Siendo tú parte de una familia de pintores excelentes, ¿también te quedaste prendido por el gen de la pintura? Dime si pintas. Fíjese, eso es muy interesante. Ajá. Porque de mis hermanos, de mi Sí. familia, yo soy el único que no pinta. ¿Cómo va a ser? Porque no tengo el pulso, porque es otra cosa Ah, relacionada. Yo no y tengo qué el detalle pulso. este, ¿cómo No, va a no ser? controlo bien. Motora. ¿Cómo va a No ser? controlo bien. La mano izquierda no tanto, la mano derecha la controlo mejor que la izquierda, pero yo no tengo, y hasta me afecta hasta la forma que tomo fotos. No me digas. No sé, yo puedo No, ver una tú no- foto, tú pero no- cuando voy a tomar la foto nunca. Porque No te sale- no él te He hecho sale. quiere- curso, sí. hasta he hecho curso y no me funciona. Es una cuestión Pero físico-motora. el tema de las historias siempre me gustó. El tema de la creatividad, de crear. Ahora, Entonces de ahí Joan. me fui a escribir cuentos, poesía, novelas. Joan, pero recuerda que hay muchos pintores que lo que hacen es tú No importa que sea hay muchos pintores que no temblorosa. necesitan el equilibrio, sino que da, como dice Wendy, un paletazo de eso ahí, dice, esto es una obra de arte. Una obra de arte. Porque la teoría mía es que muchas obras sí que son abstractas. El artista quiso crear una idea, no le salió y dijo, caramba, ¿verdad? Y ahí salió la tremenda obra. No sabía que que eso no era lo que iba a salir, sino otra cosa. Esa es una percepción que No, yo eso es tengo. lo que uno piensa, pero uno ve esos pintores, esos artistas, y hasta la cosa que parece más, digamos que disparatada. Tiene significado. Tiene un pensamiento, una planificación, un manejo de técnicas. Sí. Entonces hasta que parezca que estornudó y que la pintura Sí, salpicó, sí, eso es lo eso que parece. tiene un motivo de ser. Sí. Él quería que cada gota estuviera ahí. Una pregunta, Es que Joan. cada, perdón. O cada- él o ella. cada obra del artista es lo que él está sintiendo en ese momento y representando. Eso es lo que Exacto. sucede. Ahora, en el caso, Joan, de una pintura abstracta, como decía Wendy, ¿qué capacidad tienes tú para, digamos, entender el secreto o el mensaje oculto de una figura abstracta, algo así? O sea, ¿Cómo lo interpretas? que no sea muy claro. Pues tú dices, bueno, yo entendí más viendo las novelas, las cosas y las películas. Pero cuando uno no, qué sé yo, Bueno. ¿cómo te haces tú? Bueno, por ejemplo, muy interesante que lo pregunte, porque yo cuando estudié publicidad teníamos una clase de arte, Ajá. para analizar arte y piezas de arte, y las piezas que eran más visualmente directas, con un mensaje directo, eso era más fácil de analizar. Sí. Pero las que son más abstractas, para mí es muy difícil. Yo puedo decir que, por ejemplo, los colores me impactan de cierta forma. Yo puedo hablar de lo que me hace sentir. Okay. Por ejemplo, si me hace sentir algo, si conecta conmigo de alguna forma a nivel emocional, yo puedo decir algo. Pero de ahí a yo analizar la técnica que utilizó ese señor para Ok. expresar Ya tal eso es muy mensaje. técnico. Pero más eso que se la va a técnica, tornar. yo decía yo en el mensaje, No, el mensaje yo nunca... el mensaje subyacente, ¿no? Eso es un complejo. Sí, no, yo hasta cuando escribo un libro, yo digo, yo tengo una idea, pero yo dejo que el lector saque su propio mensaje. Y me imagino que eso será un poco también con los artistas de otros medios, de otras disciplinas, porque al final cuando ya entregan su obra y la terminan, ya no es de ellos, es del público. Él podría tener una idea original, pero ya cada persona que lo vea tendrá su propia interpretación. Joan, tú has hablado varias veces de en mi experiencia, en mi condición, lo que yo siento. Entonces, nosotros tenemos informaciones de algunos médicos inclusive y personas que tienen hijos con esta condición del autismo que nos han revelado que hay muchas maneras de ser autista. O sea que, no voy a decir 1000 maneras, pero por ejemplo, una persona me informó que habían alrededor de 30
formas de ser autista, o 30 grados, Categorías, o ¿no? 30 categorías. O sea, que O se puede niveles. ser autista con diferentes niveles, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 30, que es el grado extremo. ¿Qué información tienes tú sobre esto? Bueno, no tengo una información técnica a nivel de que yo tenga un estudio. Médica. Tengo un estudio que yo haya leído, que haya investigado. Yo, en base a mis experiencias, lo que he hablado con personas, lo que he visto en los medios de personas autistas que son influencers, que están tratando de concientizar, de leer. Hay tantos niveles de autista como hay tipos de personas, porque el autismo se manifiesta en cada persona de una manera diferente y esa persona es diferente y su manera de manejar la forma que se manifiesta ese autismo es diferente. Entonces yo entiendo que no hay 30 niveles, hay Miles. miles y miles. Indescifrable. Indescifrable, como decir, tipos de personalidades. Que se manifiesta de diferentes formas. Lo que sí hay cierto nivel a nivel de intensidad, que yo tampoco me gusta usarlo mucho, porque usar categorías y encasillar a alguien en esa categoría nunca me ha gustado mucho, pero sí hay casos intensos que necesitan más asistencia, que esas familias necesitan más ayuda, que necesitan más apoyo, y eso hay que dárselo. Otra cosa, Joan. Hay por ejemplo, en esos casos que se habla de mucha intensidad, generalmente esas personas necesitan el auxilio de alguien más, maestro o un especialista que conozca todas esas cosas y que lo vaya conduciendo en ese proceso. O sea, se hace un diagnóstico ya médico por especialista y dicen, bueno, esta persona tiene esta condición, cómo acompañarla y cómo ayudarla a que lo haga. ¿Tú pasaste por esa experiencia? Ahora en la universidad, ya que tengo mi diagnóstico, pues yo recibí mi diagnóstico a los 40 años. Oh. O sea, yo pasé mi vida entera sin saber, yo me adaptaba. Okay. Era tratar de buscar soluciones sin saber cuáles eran los problemas, así a ciegas, y era mucho más difícil. Ahora que yo recibí ese diagnóstico, es un alivio, porque ya yo sé con qué yo estoy luchando. Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? pero lo grande es que antes de saberlo, tú te estabas desenvolviendo en la vida productiva, en la vida Pero profesional, por sentía ejemplo. que algo pasaba. No, yo estaba sobreviviendo. Que es diferente. Ok, está bien. Yo estaba sobreviviendo porque, yo llegué a hacer mi estudio, pero eso yo podía llevarlo hasta cierto punto porque no sabía cómo yo podía, por ejemplo, recibir algún reconocimiento, o a nivel profesional. Yo tenía problemas en ciertos tipos de trabajo durar más de 1 o 2 meses, porque yo no sabía que eso. Yo tenía problemas, pero no sabía dónde venían esos problemas. Y no te adaptaba entonces. Y no me adaptaba. Tus padres nunca sospecharon nada, porque todo aparenta que tus síntomas eran un poco indescifrables, o sea, no eran tan claros, tal vez. O tus papás no había la información, te llevaron al médico, no lo descubrieron, ¿qué pasó? Es que en ese entonces, yo creo que hasta llevarme a un psicólogo, un psiquiatra, no sé qué tanto habría ayudado, porque como había tan poca información. No se tenía la información. No se tenía, lo más seguro. Por ejemplo, ahora lo que pasa con las mujeres que son autistas. Sí. Es más difícil detectar el autismo en las mujeres, y en muchos casos hay mujeres que reciben diagnósticos que no son, y que son erróneos. Son falsos. Son falsos, y a veces, no falsos, pero no creo que hayan sido con la intención de engañarla, pero como no tienen ese conocimiento, reciben el diagnóstico equivocado y entonces hacen tratamientos que al final le pueden hacer hasta más daño. Entonces, yo no sé, quizás me llevan a un especialista en ese entonces y quién sabe qué pudo haber pasado. No, ¿y por qué las mujeres? ¿Por qué es más difícil? Bueno, es más difícil porque primero, cuando se diseñaron los primeros tests para tratar y identificar el autismo, el Asperger y todo eso, usaban niños para diseñar esos tests. No adultos. Ni siquiera adultos, eran niños. Sí. Y entonces, también el caso de que las mujeres... esto es un dato que yo... Que sí, que no valida, pero no, que tú o sea, lo das. tengo que buscar algo para validarlo, pero tengo entendido que las mujeres esconden mejor los síntomas. Quizás por la forma que la sociedad cría a las mujeres, que es diferente a los hombres. A cuidarse de qué dirán, a cuidarse qué van a decir. O sea, un sistema de supervivencia, de instinto diferente al de los hombres. Para entonces, que no la etiqueten. Y entonces, aprenden, es más fácil hacer el masking, a esconder síntomas. Entonces, es más, especialmente cuando son adultos, tanto mujer como hombre, a veces es más difícil detectarlo. Una pregunta. Justamente, perdón, una de las cosas que nos preocupaba aquí era qué diferencia hay entre el niño y el adulto. Porque hemos visto que tú
Llegas a los 40 Atravesarse años, por todas las etapas. a los 40 años te das cuenta que eres autista, te alegras, comienzas a trabajar para mejorar tu convivencia. Muy bien. Pero, o sea, se manifiesta diferente el autismo en un niño o en una persona adulta por ser adulta o por saber que ya tiene la condición. Bueno, es que el adulto autista primero fue un niño autista, una condición que ha tenido la vida entera. Si llegó adulto sin haberla detectado, quizá aprendió a manejarla, quizá algo que no le afecta tanto en su día a día. O hay muchos adultos que tienen problemas de pareja, problemas de mantener un trabajo estable, problemas para ahorrar, problemas de adicción, Estudiar y de estudiar. Para de comer. estudio, muchos problemas, y no saben que todo se origina porque tienen esa condición. Esos son los mismos síntomas. Los mismos que puede tener un niño, puede tener un adulto. Exacto. Por ser adulto ya maduro no puede corregir alguna cosa. Quizá si llega ya a la adultez, quizás sabe o esconderlo mejor, o Como quizás de decía. una forma subconsciente. Le afecta menos. Quizás no deja ver que le afecte, o quizás encontró alguna técnica para manejarlo, pero Para que lo afecte. amortiguarlo. Pero tú dijiste algo importante ahorita, que más que nada el contacto con tus compañeros de universidad te ha ayudado mucho, ¿verdad? Entonces, una preguntaría, ¿cómo un autista puede identificar a otro sin que se lo diga? Eso es súper difícil porque hay personas que son autistas y son obvios, y es obvio. Sí. O sea, por la forma que uno sabe, por la forma quizá porque no mira los ojos o la forma que interactúa con las personas. Y hay personas que no, que aprendió a esconder, no se la nota, y eso no hay de que una forma de decir, entre esas 5 personas me doy cuenta que fulana es autista, ¿no? Eso es muy difícil, como tal tema de que cada caso es diferente. Ok, entonces, pero digamos que, digamos, un autista así andando por la calle o estando en la universidad o donde sea, no pudo reconocer a otro de su condición. Pero si van, me gustaría ver si van, por ejemplo, 4 o 5 muchachos jóvenes buscando un entrenamiento, una terapia especial. Entonces, o sea, ahí sería bueno ver cómo interactúan. Bueno, ¿Cómo interactúan entre ellos mismos? O sea, que cómo... Es que yo creo que el tema, bueno, es que depende también del tipo de tratamiento que van a buscar, y yo aprovecho para hacer la nota de que pidan ayuda si la necesitan, hablen con profesionales, no hay problema no hay que tenerle vergüenza a decir que necesito ayuda, que tengo problemas, que tengo que hablar con un profesional. Háganlo porque eso hace la vida mucho más fácil. Es para bien. Es para el bien es para el bienestar de uno y para mejorar la calidad de vida de uno y cuidar la salud mental. Y para que no haya discriminación tampoco, eso es importante. O sea, que ahora que tenemos una ley de Para que autismo, vaya mucha información. de inclusión, Exacto. no solamente para autistas, sino para otras personas especiales. Eso es muy bueno, o sea, Sí. la gente sepa que puede compartir, que sí o qué, y no discriminar a nadie por empleo, como se discrimina en otros casos, porque a veces hay gente que dice, yo tengo una información, por ejemplo, de VIH-Sida, y ya por eso. Por eso es importante. Ya no te quieren emplear. Porque Por eso es puede importante ser, la ¿no? información, y esto que está hablando Joan, de que es una persona que puede interactuar, tiene unas condiciones, pero si recibe terapia puede mejorar. A propósito de terapia, ¿qué diferencia se puede establecer entre un autista que reciba terapia y no? Porque hay gente que piensa que las terapias no solucionan, que no ayudan, que no se avanza. Realmente una terapia del habla para un niño y socialización y comunicación en un problema neurológico o una condición neurológica natural, ¿tiene sus avances realmente? Bueno, es que todo depende, volvemos al tema de que como cada caso es diferente, depende del caso, depende del tipo de terapia, depende de muchas cosas, porque quizá esa terapia con ese profesional no te funciona y tú tienes que buscar con otro y ese te funciona mejor, porque no hay una sola solución para todos los casos, digamos. Entonces, lo que funciona con uno quizá no funcione con otro. Entonces, lo que hay que seguir buscando. No hay receta única. O sea, que las terapias sí funcionan, lo que tienen que buscar la que te funcione. Y también hay un tema que yo creo que muchos padres piensan que terapia significa como una cura. Entonces, primero, el autismo no es una enfermedad. Las expectativas. Las expectativas. El autismo no es una enfermedad, es una condición. Claro. Una condición de por vida. Sí. Pues uno nace con eso, es parte de uno. Y entonces, lo que yo tengo entendido, que lo que las terapias deben de hacer, no enseñar al niño o niña autista
a ser como los demás, a imitar a los demás, porque yo creo que volvemos a lo que más... Va forzado. Sí, sino forzado. enseñarle tácticas, estrategias para sobrevivir en el mundo exterior, con el mundo neurotípico. Si tú te ves en esta situación, esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú te ves en esta situación y estás hablando con cierta persona en este contexto, esto es lo que tú tienes que hacer. Una autoprotección. Protección y saber defenderse y cómo manejarse. Y si tú te ves en una situación en la que esos sonidos te están afectando, esto es lo que tú tienes que hacer para relajarte, esto es lo que tú tienes que hacer, tienes que avisar, tú tienes que... Así es, bueno, esas técnicas Son herramientas. son Herramientas. técnicas. Como herramientas. Herramientas Técnicas. para sobrevivir y socializar. Sentirte bien. Y, estar y bien. desenvolverte en la sociedad. Herramientas y teorías, ideas y tácticas. Eso es lo que deben de enseñar. Ese es mi punto de vista. Yo me imagino que cada profesional, cada psicólogo y Sí. terapeuta y psiquiatra tendrán su propia Pero cosa. también propia. habría que ver yo también cómo se siente uno. Exacto. También, porque si, o sea, si yo me siento bien como estoy, en mi condición autista, yo hago lo que quiero hacer, me siento muy bien, tengo destrezas y habilidades, porque mucha gente también dice, bueno, mucha gente, el mundo, no quiero estar en este ambiente porque aquí pelea mucho la gente, o no quiero estar en este ambiente porque no le encuentro nivel en universidad, estos muchachos no están aprendiendo, bueno, se va. Una pregunta, otra pregunta que me surge, o sea, en tu condición, ¿qué cosas piensas tú que fueron tus mejores destrezas? O sea, digamos, cultivadas o innatas con toda la condición persistente. Bueno, desde joven a mí siempre me gustaron las historias. Okay. Ya sean los muñequitos, las historietas. De noche mi papá nos llevaba a los 4 hermanos a veces y nos contaba cuentos. Pero mi papá lo que hacía es que llegó un punto que él, una noche empezó a hacer el cuento Robin Hood y llegó al final y a la noche siguiente, tengo que seguir. Y él seguía toda la noche inventándose personajes. Bueno, él iba creando el estudio imaginándote ahí. Capítulo nuevo, personaje nuevo, llegó a poner marcianos, hizo, y eso todo. me encantaba. Y ese tipo de cosas Te fue llevando ahí me fue llevando eso a querer contar historias, escribir historias. La imaginación. Entonces, y al principio ni siquiera sabía que iba a escribir historias, porque tenía todo ese tema de la escritura. Yo era de mis cursos, antes de bachillerato, yo era una de las personas que tenía más problemas, por ejemplo, ortografía y gramática. Bueno, pero estoy hablando con la grafía humana, manual. Ahora, con toda esta tecnología, ¿te manejas tú bien con lo que es simplemente cliqueo? Yo me defiendo. Hay muchas más aplicaciones que ayudan a uno con detalles que antes. Por ejemplo, a mí se me ocurre una idea a veces más fácil yo dictarlo al celular y que vaya transcribiendo y después yo sí. corregir Exacto. que escribirlo. Sí, Escribir, pero mucha gente lo hace. Y ahora, como con inteligencia tecnológico. artificial, dime, que esto es un tema ahora, Se y aplica más para todo. nada, tú que eres periodista, que eres que conoces de audiovisuales, De cine. que lo que me ha extrañado es que no sea pintor, y ni arquitecto tampoco. Bueno, pero no lo puede ser todo. Bueno, también, yo suponiendo, porque conozco a... Sí, o sea, para mí Joan debió ser o pintor, Artista. por el abuelo, o arquitecto como su padre. Pero dime entonces, ¿cuáles son tus... No, la con arquitectura, inteligencia la artificial? matemática y el arte de la mano, pero La la inteligencia, literatura. la inteligencia artificial yo creo que es otra herramienta. Otra herramienta que tan buena o que tan mala es, depende del uso que le demos. Tú estás entrando en ese mundo, le estás probando. Lo estoy probando de a poquito. De a poquito. De a poquito, porque yo también veo que hay que tratar muy en serio el tema ético con la inteligencia artificial. Sí, ¿Para qué yo la voy a usar? fundamental. ¿Para qué la voy a usar? ¿Y con qué intención? Yo lo estoy llevando suave, yo lo estoy llevando pasito a pasito. Yo hago una última pregunta. Vamos a ver, sí. Desde el punto de vista de la psicología, ya tienes ¿verdad? unas destrezas, unas profesiones y has entrado a la psicología. Dijiste en principio que querías ayudar, querías hacer. ¿Qué específicamente es lo que quieres lograr con la psicología y cuando ya te gradúes como profesional? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar y cómo vas a ayudar a la gente con esta condición del autismo? Bueno, yo creo que es importante compartir información, concientizar a las personas, porque yo me he topado con casos de personas que, por ejemplo, todo el mundo alrededor de esa persona se imagina que es autista. La persona no se quiere hacer la prueba, no quiere recibir el diagnóstico, quizá por algún tipo de estigma social, pero al no recibir ese diagnóstico y no buscar ayuda,
al seguir por la misma ruta, el mismo sendero que va, le afecta el trabajo, le afecta la vida de pareja, le afecta la vida con los hijos. Los estudios también. Entonces, los estudios cuando es una persona más joven. Sí. Y entonces yo creo que eso es un tema de que hay que enseñarle a la gente que puede pedir ayuda, que recibir ese diagnóstico no es una sentencia de muerte. Sí. Es más un alivio que otra cosa, dependiendo de cómo uno lo maneja y la actitud que uno tiene. Y yo creo que eso, yo quiero ayudar a concientizar y ayudar a personas, a adultos autistas que han recibido ese diagnóstico, como que ubicarse, informarse, a saber que pueden mejorar la calidad de su vida después de ese diagnóstico. Ahora, ya, esta es la última pregunta. Sí, todo lo que quieran, no hay problema. El colofón. Sí, el colofón, Joan. Pero no, mira, Por el tiempo. tu propia condición en realidad te convierte en una persona privilegiada, en el sentido de que primero reconoces cuáles son tus preferencias, tus habilidades y cosas, pero también te da una capacidad de mirar y observar cuáles son las diferencias de comportamiento, de pensamiento, de trato, de los otros, de las otras personas que andan ahí en el mundo muy. Desde tu condición y desde tu aprendizaje, ya para cerrar, ¿cómo tú ves al mundo o cómo lo juzga al mundo en sentido general? Bueno, yo creo que hay una seria falta de comunicación. Yo creo que a todos nos convendría aprender a vivir y dejar vivir. Ese es un detalle. Y Ese por es un ejemplo, detalle importante. si uno ve que una persona se está comportando de una manera distinta a lo que es normal, no es necesario criticar. ¿Para qué? Claro. Déjalo ser. Si no te está afectando a ti, si no te está haciendo daño, ¿por qué hay que burlarse de esa persona? ¿Por qué hay que tratarlo como algo menos? Sí. Y con tantos ruidos, que no de los sonidos, sino estos ruidos del mundo, de problemas, o sea, que como yo, un joven ve por donde ve el mundo con tanta inteligencia artificial, tanta gente haciendo rumba y sonido y cosas. Bueno, yo por eso me quedo mucho en mi casa. leyendo la historia de tu papá. Mi serie, Tranquilito. no tengo nada que buscar en la calle. Evitar bueno. problemas. Qué bueno, Bueno, ese es un buen señores, consejo. ya por falta de tiempo tenemos que terminar esta entrevista maravillosa con Joan Prat Perrota, este ángel caído del cielo que tiene una misión clara en esta vida. Joan tiene la condición del autismo, estudia psicología y está preparado, ya tiene la mochila cargada de herramientas para ayudar a personas iguales, a personas que no quieren admitirlo, que no quieren mejorar o temen mejorar. Y también a esta sociedad para que entienda que nadie es perfecto y nadie es más que nadie. Todos nacemos con una condición natural o adquirida por el ambiente y la clave es respetar, ser como es y dejar ser. La siguiente semana nos vemos aquí con mucho más Entre Periodistas.